estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra del Señor. La enseñanza de hoy la he llamado la realidad del tabernáculo de David. Ahí estaba, ustedes saben, el hombre de Galilea, Jesús, estaba llamando a los que él estaba conformando ese equipo, y ese equipo era un equipo bien disímil. Creo que si usted fuese una persona que estuviera conformando un equipo de trabajo, usted trataría de buscar una homogeneidad en las personas que estaban o que van a trabajar con usted, ¿verdad? Pero ahí estaba Jesús juntando, por un lado estaba un publicano, un hombre de ultraderecha, pero por el otro lado estaba un celote, un hombre de la izquierda radical. Y dentro del equipo de Jesús había eso. ¿Cómo hacer para juntar esos dos extremos? ¿Cómo hacer para juntar a unos pescadores con un hombre de un conocimiento profundo como Bartolomé o Natanael? ¿Cómo poder juntar esos hombres? ¿Cómo poder conformar un equipo con ese tipo de personas que tienen pensamientos, caracteres, diferentes cosmovisiones de la vida? ¿Cómo hacer para llegar a lograr eso? Eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Él sigue juntando. Él sigue juntando a un empresario con muchas empresas, con un recaudador de impuestos de la DIAN, y lo sigue juntando en una reunión. Él sigue juntando un hombre lleno de riquezas con un vendedor de dulces de la esquina del semáforo. ¿Cómo hacerlo? Durante 3 años y medio, ellos estuvieron viendo al hombre de Galilea. Alguno llegó a preguntar, ¿de Galilea podrá salir algo bueno? Pero él era el hombre de Galilea, pero no se olvide que también él era el Hijo de Dios. Y durante 3 años y medio ellos estuvieron viendo al hombre, pero estuvieron también viendo a Dios hecho hombre. Y lo estuvieron observando, y dice que al principio ellos no creían mucho en él, no creían, y comenzaron a ver sus milagros, y dice que los discípulos se asombraban y aún llegaron a decir, ¿quién es este que puede calmar los vientos y las tormentas? ¿Quién es este? Ese era el Hijo de Dios hecho hombre. Y cuando nosotros vemos eso, todavía lo seguimos viendo en la Escritura, nos seguimos aterrando, y a Pablo le aterró ese misterio. Y Pablo le escribió a los filipenses, vaya usted ahí a Filipenses 2, 5, 7, porque él nos va a hablar de eso que nos ha convocado a nosotros hoy en este ciclo de conferencias, porque este ciclo de conferencias ha tenido un sentir, y el sentir de Dios es cómo estar unánimes juntos, ¿Cómo hacerlo? Pablo, hablándole a los filipenses, les va a decir algo relacionado con ese misterio. ¿Y qué es lo que va a decir Pablo a los filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, ahí está el misterio.
¿Qué le decía antes Pablo a los filipenses? Ahí mismo en el capítulo 2, les dice de la siguiente manera: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? ¿Cómo llegamos a ese nivel de estar unánimes juntos? ¿Lo ve aquí? ¿Lo entiende? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo llegamos nosotros a aprender a sentir como Jesús? A aprender a sentir como Jesús, a llegar a considerarnos menores que los demás y aprender a despojarnos de sí mismo. Durante esos 3 años y medio, Jesús estuvo demostrándole a estos hombres, ¿qué les estuvo demostrando? Esto. ¿Qué es esto? Despojo. ¿Qué más les estuvo demostrando? Negación. ¿Qué más les estuvo demostrando? Yo soy Dios, pero vine a ¿qué? A servir. ¿No le parece esto impresionante, hermano? Yo creo que sí. ¿Cómo llegamos a ese nivel? ¿Qué tenemos que aprender? Los hermanos nos han estado compartiendo en estos días y ustedes saben que cuando la iglesia se rebeló, ¿cuándo se rebeló la iglesia? La iglesia se rebeló el día del Pentecostés. ¿Recuerda usted que nos hablaba el hermano? La iglesia era ese misterio escondido que se reveló en el día del Pentecostés, y dice que en esos 3 años Jesús había logrado algo con esos hombres, que ellos estuvieran unánimes juntos. Lo leímos en Hechos 2:1. ¿Lo leemos? Hechos 2:1, hermanos, vamos allá. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánimes juntos. La iglesia del primer siglo estaba unánime junto. Así estaban. Gracias. Está bien. Estaban unánimes juntos, la iglesia del primer siglo. Ya el Señor había logrado eso, pero ahora necesitaban una capacidad para mantenerse unánimes juntos. ¿Y cuál era la capacidad que faltaba para que estuvieran unánimes juntos cuando el Señor se iba a ir? ¿Qué era? El Espíritu Santo. Es el único que nos puede capacitar para estar unánimes juntos. Y cuando vino el Espíritu Santo, en esa unidad, en esa forma de estar juntos, dice que pasaron cosas que nunca se han vuelto a presentar en la historia de la iglesia como se presentaron. La gloria de la primera iglesia. ¿Cuál fue la gloria de la primera iglesia? Dice que todos vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles, y dice que nadie sentía que lo suyo era suyo, sino que lo mío era ¿de quién? Lo mío era para el Señor y era para todos. Esa era la gloria del primer siglo, ¿verdad? La fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los capacitaba a ellos para que pudieran considerar las cosas de acá como en un segundo plano. Estaban dispuestos a todo. Estaban en el mismo sentir y en el mismo propósito de vida. No había problemas en la iglesia. No había situaciones complicadas. Era como el cántico que cantamos ahora, ¿no?
¿Cómo era? Somos uno, somos hermanos, qué lindo. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, la iglesia tuvo que afrontar los conflictos. ¿Y conflictos de qué? Somos personas diferentes, pensamos de manera diferente, tenemos actividades diferentes, tenemos caracteres diferentes. Y ya de Hechos 2 a Hechos 15, ya había un conflicto mayor en la iglesia. ¿Cómo permanecer juntos unánimes cuando se presentó un problema en la iglesia? ¿Cuál fue ese problema en la iglesia? Vaya a Hechos 15, hermano. Comenzaron las polarizaciones, comenzaron las situaciones difíciles. Y dice el capítulo 15, el versículo 1, entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo les parece a ustedes esto? ¿Qué pasó con ese romántico idilio de que todos vendían las propiedades y que nadie decía hacer lo mío es mío, sino que lo mío es tuyo? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué sucedió? Problemas en la iglesia, polémica en la iglesia, conflicto en la iglesia, no nos ponemos de acuerdo. Quiero decirle que lo que estoy hablando aquí no lo vivimos los hermanos de Cali. Y en medio del conflicto que se presentó, en medio de la crisis, algo sucedió porque no se ponían de acuerdo. Dice que Pedro hablaba, o sea, hubo un concilio. Un concilio era un lugar para que se reunieran todos los hermanos a tratar un asunto que no había tenido resolución. Y dice que ahí estaban los apóstoles y también vino Pablo y vino Silas y estuvieron tratando ahí el asunto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se tienen que circuncidar los gentiles para ser salvos o no? Era un conflicto grande. Eso iba a generar conflicto que no se resuelve, división a la vista. Conflicto que no se resuelve, división a la vista. Y ahí estaban ellos. ¿Cómo resolver ese conflicto? Pedro dio su punto de cómo vio él que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles y no había nada, no hizo nada Pedro, sino simplemente exponer el Evangelio, no hubo nada diferente. Pablo también comenzó a explicar lo que había pasado en sus recorridos misioneros. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cuál era el conflicto? Que por un lado estaban los judíos cristianos que decían, a nosotros se nos ha ordenado a través de la ley cumplir con unos ritos y unas ceremonias que si somos del pueblo de Dios tenemos que seguirlos cumpliendo. Y por otro lado, Pedro y Pablo estaban diciendo, pero es que el Señor se derramó sobre gentiles, sobre hombres y mujeres que no están guardando los ritos, las ceremonias ni nada de esas cosas, y eso lo hizo el Señor. Entonces, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Los cortamos, los sacamos? Entonces aquellos hermanos decían, no, hay que circuncidarlos también. Ese era el conflicto que había que resolver. Y la iglesia estaba polarizada. La iglesia estaba entre los que decían hay que circuncidarlos también y la otra parte decía no, algo el Señor está haciendo, algo tiene que hacer el Señor. Y en medio de ese conflicto que estaba a punto de convertirse en una división, aparece en escena el apóstol Santiago. ¿Y qué fue lo que dijo Santiago en medio del conflicto? Vamos a leerlo. Hechos 15, del versículo 14 al 17. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. ¿Cuál era el profeta al que se estaba refiriendo? Al profeta Amós. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Hermanos, ¿sabe qué dijo el Espíritu Santo para que se acabara el conflicto? Y siempre va a ser así. El que resuelve los conflictos, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la clave del Espíritu Santo? ¿Dónde estaba la clave? ¿Dónde estaba la resolución del conflicto? ¿Saben qué? Claro, en la palabra de Dios, hermana. Pero específicamente, ¿qué decía la palabra de Dios? Que le pusieran cuidado, atención al tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Y usted dice, de pronto hay algunos hermanos que dicen, bueno, yo no había oído de ese tabernáculo. Yo había escuchado del tabernáculo de Moisés, y entre el tabernáculo de Moisés de pronto ya pasamos al templo. Pero la palabra de Dios nos habla del famoso tabernáculo de David. ¿Habías escuchado de pronto algo sobre el tabernáculo de David? Seguro que sí. Pero hoy vamos justamente a centrar nuestra mirada aquí en el tabernáculo de David, porque él tiene una enseñanza poderosa para nosotros esta mañana. Y ahí está el tabernáculo de David en la Biblia registrado para que nos sea alumbrado a nosotros el entendimiento. ¿Qué es eso del tabernáculo de David? Ayer y en estos días, el hermano nos compartió de Silo. ¿Quién recuerda? Levante la mano el que recuerde de Silo. Bueno, amén. Usted recuerda que Silo era una ciudad, fue la primera ciudad importante cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Esa fue una ciudad importante no solamente por su posición estratégica, sino por la espiritualidad, porque ahí en Silo se levantó el tabernáculo de Moisés y se estuvo y se quedó quieto, porque durante 40 años el Señor estuvo morando en una tienda movediza en el desierto a través de jornadas. Y en ese momento, cuando llegó a Silo, ya se establecieron en la tierra prometida y durante casi 400 años estuvo el tabernáculo en Silo, con todo su sistema religioso que el Señor había estipulado, el sistema de los sacrificios, el sistema de las ofrendas, todo ese sistema para acercarse a Dios. Y de repente, ustedes escucharon lo que pasó con el tabernáculo en Silo, hermanos. En esa época se les ocurrió la brillante idea de llevar el arca cuando el Señor no había dicho a guerra. ¿Y qué pasó? Los filisteos se robaron el arca. Hermanos, se robaron el arca. La razón de ser del tabernáculo, ¿cuál era la razón de ser del tabernáculo? El arca. Esa era la razón. Si no había arca, ¿para qué tabernáculo? Porque ¿qué era lo que significaba el arca? El arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y si se robaban la presencia de Dios, ¿qué razón había de tener un tabernáculo? Y se lo llevaron los filisteos. El hermano nos compartió de cómo en ese momento había un sacerdocio que estaba totalmente perdido. Cómo el hombre de Dios, que tenía que estar al frente del pueblo de Israel, cuidando las cosas de Dios, estaba sentado en una banca engordando. Y dice que se engordó tanto que al último, cuando le trajeron la noticia, los filisteos se robaron el arca. Dice la Biblia que él estaba sentado en una silla y dice que es como cuando uno se sienta medio inclinado, dice que la silla se rompió, se cayó y se desnucó y se murió. ¿Ese quién era? Elí. ¿Se acuerda? Y entonces una de las hijas de los sacerdotes, porque Elí no tuvo en cuenta cómo cuidar a sus hijos, que eran sacerdotes en la casa de Dios, en el momento que ocurrió eso, una de las hijas que estaba embarazada de uno de los hijos de Elí estaba dando a luz un hijo.
En ese mismo momento. Y dice la escritura que cuando se dio cuenta de ella eso, terrible el parto. ¿Cómo le puso ella ese hijo? Icabod. ¿Y qué significa Icabod? La gloria de Dios se ha ido. Tremendo esto, hermanos, para nosotros. La gloria de Dios se ha ido. 400 años estuvo ahí el Señor, y el Señor, al ver lo que estaba pasando, ya no quiso estar más allá, sino que el Señor se retiró y se fue. Los filisteos medio encañengados con el arca, ¿qué hacemos? Porque el arca comenzó a generarles problemas. ¿Qué hacemos con esto? Dice que decidieron montar esa arca en unos bueyes y los mandaron por allá por camino hacia allá, hacia su pueblo, porque no la podemos tener más. La presencia de Dios está acabando con nosotros. Recuerde que la metieron en el templo de su dios Dagón, y dice que cuando metieron el arca allá, el dios cayó y se partió la cabeza, ¿se acuerdan? Ellos decían, no, terrible tener esto. Y lo devolvieron. ¿Qué se hizo el arca? ¿El arca regresó a Silo? El arca se perdió. La Biblia nos muestra en algunos pasajes específicos qué pasó con el arca. Pero para usted encontrarlo tiene que ser un cazador en busca del arca perdida. ¿Se acuerda de esa película? Los que tienen 50 años se acuerdan. Cazadores del arca perdida. Porque si usted quiere saber qué pasó con el arca, tiene que ir a Primera de Samuel 7 del 1 al 3, a Primera de Crónicas 13 del 12 al 24 y a Segunda de Samuel 6 del 17. Ahí se lo dejo de tarea para que sea un cazador del arca perdida. Y dice la palabra, bueno, se la voy a soplar, que el arca fue llevado a una ciudad a donde un hombre, y ese hombre la metió en su casa. Y dice que el arca estuvo durante 20 años en esa casa y nadie se acordaba del arca. Se acabó el reinado del sacerdote de Samuel, vino el tiempo de los reyes, vino Saúl y a Saúl no le importó esa arca dónde estaba. Pero ¿a quién sí le importó dónde estaba el arca? A David. El hombre al corazón de Dios nunca puede olvidar dónde está el arca, dónde está la presencia de Dios. Y tiene que volverse un cazador del arca perdida, buscador. Y después de 20 años vino el reinado de David y David dijo, ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Hay que traerla. Y David fue a buscar el arca y la encontró. Y estaba contento porque la había hallado. Y hizo todo un séquito. Cogió a 2 hombres. ¿Cómo se llamaba el uno? Se llamaba el uno Usa. ¿Y el otro cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Pero se llevó el arca bien alegre, iba David, porque volvía el arca y la estaba llevando a Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido. Porque el arca tiene que estar en la ciudad que ha escogido Dios, y la ciudad que ha escogido Dios era Jerusalén y es Jerusalén. Y venía él alegre, cantando y contento, pero dice que la llevaban cargada en unos bueyes, en un carro, y de repente el buey tropezó, el arca saltó, y Usa, con la brillante idea de no dejarla mover mucho, metió la mano. ¿Qué le pasó a Usa? Quedó allí totalmente aniquilado por la presencia de Dios. Uy, qué dolor para David. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que yo tengo un buen propósito, quiero agradar a Dios, quiero hacer las cosas para Dios,
quiero que Dios esté agradado conmigo y estoy llevando, y se muere uno de los hombres que está llevando al arca. ¿No le ha pasado? ¿Cómo así que me he propuesto evangelizar la cuadra? Voy a evangelizar a toda esta cuadra. Y de repente que usted está evangelizando la cuadra, los vecinos comienzan a decir, ¿y quién es este? Y los que lo conocen en la cuadra dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Vea, dice que compartiendo el evangelio. ¿Le ha pasado? A veces tenemos ocurrencias, ¿no? Ahora, ¿quién ha dicho que evangelizar no es malo o es malo? No, es bueno. Pero la pregunta es, ¿ya te mandó el Señor? ¿O se te ocurrió? Un día que estabas ahí en la casa diciendo, bueno, ¿y qué hago? Uy, sí, es mejor salir a evangelizar. Hermanos, no podemos meter la mano cuando Dios nos ha dicho, métala. Y ahí estaba Usa. ¿Qué tuvo que hacer David? Bueno, paremos. Muchachos, algo está mal. Algo está mal. Revisemos. Y dice que mientras eso dejaron el arca en otra casa. Lo dice la escritura, ¿no? Yo les di los pasajes. Durante 3 meses dejaron el arca en esa casa. ¿Qué pasó en la primera casa donde estaba el arca? Fue bendecida, prosperó. Les fue bien, se arregló todos los problemas familiares, se arregló el problema con la suegra, todo pasó en esa casa. ¿Qué pasó en la otra casa los 3 meses? Lo mismo. Entonces, ¿qué dijo David? Busquemos a ver cómo es que tiene que ser la cosa. Y se dio cuenta que el arca no podía ser llevada de cualquier manera. El arca tenía que ser llevada por ¿se acuerda? Por los sacerdotes que tomaran la carga. Ayer hablábamos eso con unos hermanos. Hay veces hermanos quieren llevar la carga, pero todavía no están capacitados para ello. Quieren llevarla. Ahora, ¿es bueno querer obispado? Es bueno. Pero se necesitan unos requisitos. Revisemos los requisitos. ¿Sí estamos? Y entonces los que llevaban el arca tenían unos requisitos. Y llevaron el arca. Y la entraron a la ciudad de David y ahí sí la cosa funcionó. David volvía a estar alegre. ¿Usted recuerda que David se quitó las ropas de rey y quedó vestido ahí en medio calzoncillos, dice la escritura? Que la esposa decía, ¿pero qué es eso? ¿Cómo el rey de Israel anda haciendo esa payasada, ese show? ¿Cómo así pasa eso? Pero a David no le importó nada, porque David decía, yo quiero agradar ¿a quién? A mi Señor. Y estaba feliz y se despojó de sus ropas reales para darle paso a sus ropas de hombre como usted y como yo, hombre caído. Ahí estaba David haciendo eso. Y entonces, ¿qué hacemos con el arca? ¿Dónde la ponemos? Tabernáculo de Moisés. ¿Dónde estaba el tabernáculo de Moisés? Algunos dicen que cuando el arca se fue, Silo fue destruido y se formó otro tabernáculo en Gabaón. Y allá formaron otra vez el tabernáculo. ¡Oh, qué sorpresa! Pero eso siguió funcionando, haya sido en Silo donde estuviera el tabernáculo. Lo cierto es que el tabernáculo siguió funcionando sin el arca. Pero ¿sabe qué es lo peor del caso? Que los que estaban ministrando en el tabernáculo no se habían dado cuenta de la importancia del arca. De la importancia de que por más de que hicieran los ritos, las ceremonias y todas aquellas cosas que se les había indicado que hicieran, no tenían sentido si el arca del Señor ya no estaba, porque la presencia de Dios se había ido. ¿Nos puede pasar eso a nosotros, hermanos? ¿Podemos entrar en el campo de la religiosidad? Estamos tan ocupados de pronto haciendo tantas cosas, metidos en tantas cosas, que de repente se nos fue la gloria del Señor y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero seguimos haciendo las cosas como si nada hubiera pasado.
Y David entonces sabía que por allá estaba. ¿Por qué David, siendo rey, no dijo, no, el arca hay que llevarla, entonces a dónde está el tabernáculo? Eso no lo hizo David. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque él ya había visto qué había pasado en la casa de estos dos hombres. ¿Qué había pasado en la casa de esos dos hombres? ¿Para dónde llevó David el arca? ¿Para dónde? Para la casa. ¿Y qué fue lo que dijo? Voy a hacer un tabernáculo y una tienda simple. Unas estacas, una tienda, y ahí metió el arca. ¿Dónde estaba el arca? En el corazón de David. Ahí estaba el arca. ¿Y él qué hacía en el arca? ¿Qué se imagina usted que David hacía en el arca? Alababa, adoraba a Dios, sin nada de lo que significaba todo lo que había que hacer para acercarse a Dios, como lo que pasaba en el tabernáculo de Moisés. Pregunta, ¿y si David tenía esa relación con el arca, por qué no era fulminado? ¿No ve que Usa metió la mano y quedó fulminado? ¿Y qué pasaba con David? ¿Por qué no fue fulminado? Porque David tenía el corazón para el Señor y él sabía lo que el Señor quería. Y David se adelantó a su época, porque ¿cómo se resolvió el conflicto ahí en Hechos? Cuando Amós profetizó que todo iba a ser restaurado cuando se restaurara el tabernáculo de David. Vamos a ver, hermanos, por lo menos cuatro puntos que tienen que ver con el tabernáculo de David y lo que nos enseña el tabernáculo de David a nosotros hoy. ¿Qué nos enseña el tabernáculo de David hoy? Porque viendo lo que pasó en el tabernáculo de David, aprenderemos y conoceremos el corazón de Dios. Amén. Número 1. ¿Qué significa lo de tener el arca, la presencia de Dios en medio de una tienda simple, sola, sencilla? Ese sitio de adoración continuo, con un libre acceso, sin intermediarios. Ahí no estaban los sacerdotes para, un momentito, aquí usted no puede entrar sino hasta aquí, hasta el atrio. Un momentito que usted no puede entrar de cualquier forma, primero tiene que matar un animalito y para poder entrar hasta el atrio, porque los que entramos al lugar santo somos nosotros. ¿Y quién era el que entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Cuándo entraba? Una vez al año para ofrecer por los pecados del pueblo y por su propio pecado. Y ahí estaba entonces David sin nada de eso, entrando a la presencia de Dios, gozándose, adorando a Dios con libre acceso. Número 1, alguien que ha entendido sobre el tabernáculo de David tiene que estar dispuesto a dejar atrás todo aquello que atrase su avance hacia la madurez. Te lo repito. Estar dispuesto a dejar atrás todo aquello que atrase su avance y su proceso hacia la madurez, hacia el crecimiento y llamado de Dios, porque tenemos una meta. ¿Y cuál es la meta según el propósito de Dios? La meta es ser forjados a la imagen de su Hijo. Y en eso consiste el proceso de madurez en nuestra vida, de ir siendo transformado de gloria en gloria. No podemos ser Icabox. No podemos ya seguir siendo Icabox. Que cuando nos vean a nosotros que somos representantes del Dios Altísimo, lo que vean es una gloria que fue, una gloria que se fue. Levante la mano el que quiera ser un Icabod, para ver si están atentos.
La meta es ser forjado a Cristo, como dice la Escritura, llegar a la estatura del varón perfecto. Todo lo que hay en la casa de Dios, los ministerios, los hombres de Dios, los que estamos encargados de las cosas del Señor, en su gracia y en su misericordia, tenemos un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevar a que todos los hermanos lleguen a la estatura del varón perfecto. Uy, hermano, pero eso no se puede. ¿Cómo así que la estatura del varón perfecto? ¿Yo puedo ser perfecto? Según Dios, sí. Perfecto, pero es que nosotros vemos la perfección desde una perspectiva que no es la que la Biblia habla. Porque nosotros cuando hablamos de perfección creemos, uy, todavía ese hermano escribe vaca con B larga. Es imperfecto. Pero la perfección no es eso, hermano. La palabra perfección en la Escritura es sinónimo de madurez. Y Cristo está ahora, ¿dónde está Cristo? ¿No será que está dentro de una tienda que está dentro de nosotros? ¿Dónde está esa tienda? Dentro de tu casa. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba mostrando desde hace tanto tiempo? Que Él no quería una tienda afuera, que Él quería una tienda ¿dónde? Adentro. Y que en la medida que tú estés en esa tienda, tú estés relacionándote con Él. Y que si tú vas a querer avanzar en el Señor, a madurar en el Señor, tienes que estar dispuesto a dejar atrás todo aquello que atrase tu avance. ¿Y qué atrasa tu avance? Cualquier cosa. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, si tu padre te es ocasión de que te quedes atrás, aborrece. Si tu madre te es ocasión de que te quedes atrás, aborrece. Si tu mujer te es ocasión de que te quedes atrás, aborrece. Si tus hijos te son ocasión de que te quedes atrás, aborrece. Oiga, ¿esta palabra es terrible o no? ¿Qué significa aborrecer? Hacer un cambio de valor. ¿Y qué es un cambio de valor? El primero, ¿quién es? El Señor. ¿Cuántos hermanos que yo conozco que el Señor los está llamando a avanzar, porque el Señor quiere un avance de su pueblo? El Señor no viene por una iglesia desaliñada, desarreglada, con los vestidos sucios, harapienta. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Sin mancha, sin arruga. Bueno, no es arruga, porque cuando el Señor habla de arrugas se está refiriendo al doblez que hay en los vestidos. Cuando hay un doblez en el vestido, como que una cosa queda para un lado y otra cosa queda para otro lado. Y Él quiere que eso esté, ¿qué? Liso. ¿Y para eso qué le pones? La plancha. Los que sabemos planchar entendemos eso. Que hay que meterle plancha a la arruga. ¿Y la arruga qué es? Un doblez. ¿Qué es un doblez? Algo que está para ese lado y algo que está para esto del otro. Soy del mundo, pero también soy del Señor. Soy tibio. Hay que ponerle plancha caliente a eso para que se acabe la arruga. Mancha. Échele hipoclorito. También se debe lavar, ¿no? Échele, métale. Para quitar la mancha. Hay que someter la prenda. A estrujado, a lavado, a todo lo que ustedes saben, señoras. Se necesita una iglesia y a unos hijos de Dios que estén dispuestos a dejar el pasado, las glorias pasadas. ¿Cómo le parece a usted? Conozco, es la experiencia, hermanos muy lindos en el Señor que han pasado a través de nuestra vida, hermanos de edad, que cuando uno habla con ellos,
decían, hermano, usted no sabe cómo era la gloria de Dios en aquellos tiempos. Íbamos a la universidad y estábamos parados. En ese tiempo el comunismo se estaba tomando las universidades y entonces nos parábamos en las mesas y abajo el comunismo, volvámonos seguidores de Cristo, y éramos apedreados. Me rompieron aquí. Pero usted veía la vida de ese hermano y eso era todo lo que él tenía que contar durante años y años cuando usted hablaba con él. ¿Será ese su caso, hermano? ¿Vivir solamente de las glorias pasadas? ¿De lo que pasó? No, hermano. No podemos seguir así, porque todo lo que atrase el propósito en nuestra vida se vuelve obsoleto. El Señor tiene en el sistema del Espíritu algo que se llama obsolescencia programada. ¿Ha escuchado usted sobre la obsolescencia programada? Voy a explicarles. Hace muchos años uno compraba una nevera, un televisor, televisores barrigones, y ese televisor lo tenía usted, lo tenía su hijo, lo tenían sus nietos, ese televisor ahí estaba. Ya después no sabían qué hacer con el televisor, sino poner floreros o alguna cosa. Porque el televisor todavía funcionaba, hermanos. Hoy en día usted compra un televisor y no, se dañó. Hay que comprar otro, ni siquiera ya decimos arréglelo, sino hay que comprar otro. ¿Qué pasa esta nueva generación con el celular? Hermanos, yo tengo un iPhone 6. Estoy en obsolescencia programada. Ya no me sirve. Pero es que usted compra algo, un celular, y al año o a los 6 meses ya no te sirve. ¿Usted no se da cuenta cómo lo miran a uno cuando anda con un aparato de esos? Dice que usted qué anda haciendo con esa reliquia, señor, eso sirve para un museo. Hermanos, el espíritu es así, el Señor nos está mostrando, si usted entra en el ámbito de lo espiritual, Él te está mostrando, ojo, en el espíritu hay obsolescencia programada. Lo que te sirvió ayer no te va a servir hoy. Lo que ayer fue para ti la gloria, hoy para ti puede ser hasta tu piedra de tropiezo para que avances. Y habla uno con algunos hermanos y todavía cuando ellos les habla sobre esta forma como nos reunimos, no, déjeme quieto que yo estoy en mi lugar donde me reúno, porque el Padre espiritual mío, ahí está todavía y yo quiero estar donde está mi Padre espiritual. Algunos dicen, no, es que yo nací en esa iglesia, mi madre espiritual es esa iglesia. Así nos pasó con mi esposa allá en Quito, Angelito, no estaba usted todavía allí. Se reunió una señora ancianita con nosotros y entró a esta expresión de fe, a conocer del Señor. Y nosotros estábamos asombrados porque esa anciana estaba entendiendo, decíamos nosotros, estamos entendiendo de que ella se reúne con nosotros y está entendiendo este mover, que el Señor está yendo más allá de los locales, más allá de lo que es cerrado, más allá de las estructuras del hombre, donde el hombre ha aprisionado al espíritu. Y decíamos, está entendiendo la hermana. Después de varios meses, un día nos dijo, hermanos, tengo que confesarles la verdad. Con ustedes me he reunido y ha sido un tiempo muy bonito. Ustedes me rescataron en un momento donde mi iglesia me sacaron. Pero quiero decirles una cosa, yo quiero volver a mi iglesia. Porque yo fui fundadora de la iglesia. Yo fui la que puse el primer ladrillo. Y yo quiero, hermanos, de verdad se los digo, que a mí, si es posible, me entierren atrás en el patio de la iglesia. Hermanos, tremendo problema. Y volvió. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? El Señor la estaba llamando a algo nuevo. El Señor le estaba llamando, es necesario que avances. Pero ella estaba, mi madre no la puedo dejar. ¿Le ha pasado a usted algunas veces? No, es que la iglesia en que yo nací, esa es. Ahí yo nací y ahí he visto. Hermano, de repente esa iglesia donde tú naciste
ya no es el plan de Dios para tu vida. Mi esposa, no, es que la doctrina que yo he defendido, con la que me casé, esa doctrina es, y el Señor te puede estar mostrando otra cosa en este momento. Usted no sabe cuántos hijos espirituales yo he dejado allá. Hermano, tienes que dejarlos si estás avanzando y vas para algo nuevo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quiénes están listos entonces para aplicar el tabernáculo de David en su vida? Segundo, me dicen algo del tiempo, por favor, porque yo creo que pronto me paso. Bueno, gloria a Dios. 1 hora. Punto número 2 para los que han y están entendiendo acerca del tabernáculo de David. Tenemos que tenemos que convertirnos en buscadores de Dios insatisfechos. ¿Qué? ¿Cómo así cómo así que insatisfecho? Tenemos que caminar en la norma de la insatisfacción, porque la norma del espíritu tiene que ver con la insatisfacción. Pero ¿cómo así? Voy a contar una historia. Ustedes se acuerdan que el Señor sacó al pueblo de Israel y lo sacó. ¿A dónde lo sacó? Al desierto. Pero ellos iban ¿para dónde? Para la tierra de la promesa, para la tierra prometida. Y entonces, cuando Moisés convocó al pueblo, Moisés les dijo: el Señor me ha dicho que yo los saque, pero que tenemos que cumplir con todos sus mandatos, con todas sus ordenanzas, con todos sus estatutos. ¿Será que lo podemos hacer? Y todos dijeron: sí, lo haremos, cumpliremos. Todos estaban de acuerdo, estaban unánimes juntos, en un mismo propósito, en un mismo sentir. Ya habían dado como 3 días de camino y se acabó el agua. Hasta ahí llegó el estar unánime juntos. ¿Por qué? Porque comenzaron a decir: ¿cómo es posible que este Moisés nos haya sacado de allá de Egipto para matarnos en este desierto de sed? El apóstol Pablo dice que ellos tentaron a Dios en 10 ocasiones. ¿Se acuerdan ustedes? Pero ellos no habían entendido algo. Gracias, hermana Georgina. Ellos no habían entendido algo. ¿Qué no habían entendido? Dios sí los llevó a sitios donde no había agua, pero después se las dio. Los llevó por momentos donde no había comida, pero después se las dio, ¿o no? Comenzó a mostrar su poder en medio de ellos. Pero cuando las cosas comienzan a funcionar como tú ves que están mal, entonces tú dices: yo creo que Dios no está conmigo. En otras palabras, eso era lo que ellos estaban diciendo: Dios no está con nosotros en medio de las circunstancias difíciles. ¿Quién está atravesando circunstancias difíciles y a quién no se le ha ocurrido en su corazón: Dios no está conmigo porque esto que me está pasando, no puede estar Dios en medio de esto? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Te está pasando? ¿Tú no? Si no te está pasando, te garantizo algo: te va a pasar. Te va a pasar, hermano. Póngale la firma. ¿Por qué? Porque mientras Dios los llevaba por el desierto, Él quería que aprendieran la más poderosa lección que Dios quería darle a ellos. Número 1, ustedes no están solos. Número 2, aprendan una cosa: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y tú tienes que aprender que es a ser sustentado cada día por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un sitio de recreo para ver si encuentro alguna verdad o alguna cosa.
La verdad es que la palabra de Dios es tu alimento que se te da para que tú tengas la provisión diaria de atravesar por este ardiente y quemante desierto que estamos viviendo en muchas circunstancias. No solamente de pan vive el hombre, y tú tienes que aprender a descubrir en la palabra de Dios que la palabra de Dios te da fuerza, es tu fortaleza. Que la palabra de Dios destila para ti fuentes y manantiales que tienen que ser descubiertos. Tienes que ser un buscador de Dios. Convertirnos en buscadores insatisfechos, porque Dios les dijo, yo hice que tuvieran hambre. ¿Y para qué hizo que tuvieran hambre? Para que me buscaran. Porque si no tenemos hambre, ¿qué pasa? No le buscamos. Esa es la cruda realidad. Esa es la cruda realidad. Porque si no hay problemas y si no están las situaciones difíciles, no le buscamos. Nos estamos retozando en nuestros hogares, colmados de bendiciones. ¿Cómo me ha bendecido Dios? Pero ya no lo buscamos. Te hice tener sed para que tú descubrieras que yo te doy aguas, que yo te doy manantiales. Hermanos, y esa es la triste condición del pueblo de Dios. Y en el tabernáculo de David tenemos que aprender que somos buscadores de Dios insatisfechos. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay algo que Dios, algo más de Dios que quiere para ti. Hasta el último día que usted esté sobre esta tierra, sí tiene que entender que Dios tiene para usted algo nuevo cada día. Dios es el mismo, pero Dios no se repite. Todos los días es diferente. ¿Y usted cómo lo puede entender? Párese en un río, los que vimos aquí en Cali, vaya a Pance. ¿Cuántas veces ha visto Pance usted? Es el mismo río, pero donde usted se para, ahí no está el mismo agua que usted vio ayer. Dios es el mismo, pero Él nunca se repite. Y si eres un buscador insatisfecho, ¿qué va a pasar? Vas a decir, quiero más. Señor, quiero más de ti. Necesito de ti. Necesito que me lleves a más profundidades. ¿Usted quiere conocer más profundidades de Dios? ¿Sabe cómo le llama la palabra de Dios a las profundidades de Dios? Se le llaman misterios. Gracias, cielito. Vea, me han traído doble agua hoy. Dios nos revela misterios. ¿Y qué es que nos quiera revelar misterios? Invitarnos a mayores profundidades. ¿Usted quiere ser de los que están a la orilla o de los que vayan a profundidades? ¿Quieres ir a profundidades? ¿Quieres aprender de buceo espiritual? ¿Quieres aprender de lo que el Señor habla? De ir a conocerlo a Él allá en lo secreto. ¿Hay misterios escondidos o no? Te voy a decir algo. ¿A quién les son revelados los misterios? A los hijos del reino. Les son revelados los misterios. Y los hijos del reino se la pasan renegando, hablando de sus condiciones y de sus malas situaciones. Pero los misterios del reino están allí. Hermano, tienes que aprender de minería espiritual, porque los misterios de Dios no están regados por allí porque son cosas preciosas, ¿o no? Los misterios de Dios no son, tú vas a Pance y encuentras unas piedras, tú te llevas esas piedras a tu casa porque dices, qué valiosas estas piedras. Bueno, de pronto para machacar la carne alguna, pero ¿has visto a mucha gente que anda buscando piedras en el río, esas que se encuentran normalmente? No. Pero otra cosa
es que vayas a buscar esmeraldas y que vayas a buscar oro. Tercero, hermano, la realidad de lo espiritual se incorpora y debe incorporarse en tu vida cotidiana. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la realidad de David en el arca era esa. Para David, estar en la presencia de Dios no era algo extraordinario, se volvió ¿cómo? Cotidiano, entrar a la presencia de Dios. Ahí estaba el arca. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están intermediarios? ¿Dónde están ese poco de ritos y ceremonias? Yo entro a la presencia de Dios porque la presencia de Dios está ahí en mi casa. ¿Cuál es el problema? La realidad de lo espiritual se incorpora en lo cotidiano. Te hago una pregunta. ¿Vives lo que crees? ¿Vives lo que crees? A veces hablamos cosas elevadísimas. El anticristo, el cuerno, el yo no sé qué cosa, la bestia. Está bien que hablemos de esas cosas algunas veces, pero algunos no viven o no hablan de cuando en cuando de esas cosas, sino que ese es el tema. Ese es su tema. Quiero decirles que no hay otro tema en la iglesia que Cristo. No hay otro tema, hermano. No hay otro tema. Cuando yo hablo de volver lo espiritual a algo cotidiano, es hablar y decir que lo sobrenatural tiene que volverse natural en nosotros. Nosotros estamos esperando cosas grandísimas, que estemos caminando por 10 centímetros del piso para decir que somos espirituales. ¿Pablo interpretó la vida espiritual de esa manera? Pablo decía, andad en el espíritu. ¿Y qué era para Pablo andar en el espíritu? Su vida, lo que él todo el tiempo hacía en su vida normal. Tenemos que forjar una cultura de intimidad. Ahí en ese mismo punto estamos hablando. ¿Una cultura de intimidad? ¿Qué es una cultura de intimidad? La cultura de intimidad es que tú y yo logremos entender que Dios nos invita a una vida íntima, a seguirle hasta su aposento secreto. A ver, te pregunto, ¿dónde está el aposento secreto en ustedes? Alguno me dirá, el aposento secreto es mi cuarto de guerra, es el baño, es el closet. Hay una película que se llama Cuarto de Guerra, ¿no? No veo muchas películas, pero se llama Cuarto de Guerra. ¿Cuál era el cuarto de guerra? El armario. Y entonces nosotros creemos que el lugar secreto es un lugar específico que nosotros escogemos para apartarnos de todo. Bueno, sí, ese es el kinder. Pero cuando tú aprendes dónde está el lugar secreto, ¿dónde está el lugar secreto? Dentro de mi interior, allá en mi espíritu es el lugar secreto. Y tú tienes que aprender y yo tengo que aprender a entrar en mi espíritu porque el Señor está dentro de mi espíritu, el Señor no está afuera. El Señor no camina a tu lado, el Señor está dentro de ti y Él camina contigo. Es muy diferente, ¿o no? Es muy diferente, hermano. Gracias. Dios nos invita a una vida íntima, a seguirle hasta su aposento secreto. Dios está dentro de ti. ¿Y a dónde te está invitando? Hijo mío, ven a mí. Hijo mío, ven a mí. ¿Y para qué vamos al lugar secreto? Para que aprendamos a vivir desde allí. ¿Aprender a vivir desde dónde? Desde el lugar secreto. Tenemos que aprender a vivir desde el lugar secreto. ¿Cómo lo dijo David? ¿Se acuerda el Salmo de David? Una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su santo templo. ¿Para qué? Para inquirir. ¿Qué es inquirir? Preguntar. Preguntar. ¿Necesitamos preguntarle a Dios? El día que dejamos de preguntarle a Dios, nos volvemos profesionales.
Nos volvemos profesionales y no hay nada más peligroso que un profesional en la palabra de Dios. El único que podemos decir que puede profesionalizar es el Señor Jesús. Tenemos una profesión en la fe, pero no podemos profesionalizarnos. Amén. La intimidad con Dios, ahí en ese tabernáculo de David, la intimidad con Dios nos mantiene actualizados. ¿Usted quiere estar actualizado? ¿Quiere estar actualizado, hermano? ¿Quién no quiere estar actualizado? ¿Quién no quiere lo nuevo? Porque el que ha probado el vino nuevo, sabe que es mejor. La intimidad nos mantiene actualizados, porque Dios está haciendo cosas cada día, cosas nuevas. Cada mañana está haciendo cosas nuevas y tú tienes que estar actualizado con el nuevo software del Espíritu que nos provee el Señor todos los días. Estamos hablando aquí en un lenguaje técnico también. Tenemos que entrar en una nueva programación. Y la programación del Espíritu se ha hecho para que todos los días se actualice. Vean los celulares, ¿no? Cada rato nos bajan, ¿qué? Actualizaciones. ¿Usted cree que el Espíritu no es así? Qué bueno que el Señor nos mire y que nosotros miremos y veamos allá el circulito de actualizándose, actualizándose, actualizándose. Actualización. Hay cosas que solo se entienden por intimidad. Escuche esto. Hay cosas que solo se entienden por intimidad, no por estudio teológico. Y no tengo nada contra el estudio teológico. Podemos estudiar teología, pero hay cosas que no se aprenden en la escuela teológica. ¿Sabe dónde se aprende? En la intimidad. Y yendo atrás del velo. ¿Dónde está la intimidad? Atrás del velo. Entonces, cuando los apóstoles estaban allí discutiendo el problema que tenían, vino Santiago y dijo, la solución está en el tabernáculo de David. La solución para nosotros sigue siendo la misma hoy. ¿Dónde está la solución para nosotros? Un hermano que está viviendo en esta realidad, ¿usted cree que no va a poder permanecer unánime junto con otro hermano? ¿Qué pasó cuando se habló de esta realidad? Y voy a terminar allí, hermanos, discúlpenme que me tomé mucho tiempo. Dice allí, estamos en Hechos 15. Cuando vino esa palabra de allá de dentro del lugar secreto de Santiago, una palabra de revelación, una palabra actualizada para lo que estaba pasando, ya ellos querían judaizar a los gentiles y el Señor estaba hablando de otra cosa nueva. ¿De qué cosa nueva estaba hablando? Del nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿cómo estaba quedando? Obsoleto, ya no iba más. Y entonces el Señor los estaba entrando a ellos en el nuevo pacto. Aquí están en una intercesión entre lo antiguo y lo nuevo. Por eso había tanto conflicto, ¿no? Y entonces el Señor los lleva a ellos y entonces dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día. O sea, que los que están con lo viejo, que se queden con lo viejo. Entonces, pareció bien los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones. La palabra dice que no solamente le pareció bien a ellos, sino que también le pareció bien a ¿quién? Al Espíritu Santo. ¿Dónde se acaban los conflictos?
El Espíritu Santo dijo lo que había que hacer, ellos accedieron, porque puede ser que el Espíritu Santo diga lo que hay que hacer y pueda que usted diga, no, no, no me parece. Pero tiene que parecerle a usted también. ¿Qué es lo que tiene que parecerle a usted también? Bien, lo que el Espíritu Santo dice. Y entonces cuando pasó eso, dice que se acabó el problema, por lo menos allí, porque el problema después continuó, se replicó, pero por lo menos allí quedaron ellos en paz y pudieron entonces vivir en ese momento en armonía, juntos y unánimes otra vez, guiados por el Espíritu Santo. Es la invitación del Señor para hoy en nuestro día, hermanos. No se olvide, tenemos que ser de los que conocen el tabernáculo de David. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga.